Bienvenidos a Explorando la Palabra, un estudio bíblico donde examinamos las Escrituras versículo por versículo para comprender mejor la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. En esta serie, estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia llena de dones espirituales, pero también enfrentando profundas luchas espirituales. En esta carta, Pablo responde a divisiones dentro de la iglesia, problemas morales, confusión doctrinal y preguntas muy prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de una cultura que muchas veces se opone al Evangelio. A través de sus palabras, descubrimos que el mensaje de la cruz no solo salva, sino que también transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos unos con otros. Así que, si tienes tu Biblia contigo, te invito a abrirla ahora mientras exploramos juntos la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en 1 Corintios capítulo 10. Este es el último capítulo, dentro de una respuesta que se extiende a lo largo de 3 capítulos, en la cual Pablo está respondiendo a una pregunta que los corintios le habían hecho acerca de la comida que había sido ofrecida a los ídolos. En el capítulo 8, Pablo concedió bastante a favor del argumento de ellos, tanto en cuanto a comer esos alimentos como en cuanto a participar en esas fiestas y festivales paganos. Después de todo, ellos tenían razón. Un ídolo no tiene existencia real, y no hay más Dios que uno solo. Así que ellos sabían que no había ninguna realidad detrás del culto asociado con esa comida, y por lo tanto sabían que no estarían peor si no comían, ni tampoco estarían mejor si lo hacían. La comida no nos acerca a Dios de una manera u otra. Así que tienen razón, dice Pablo. Pero no consideraron al hermano más débil. Y entonces Pablo introduce un principio de consideración amorosa que debe funcionar como una especie de carta decisiva cuando tomamos este tipo de decisiones. En esencia, Pablo está diciendo que un cristiano maduro no hace todo lo que entiende que tiene permitido hacer. Más bien, él o ella hace únicamente aquello que protege y sirve al hermano más débil. Luego Pablo ilustra ese principio haciendo referencia a su propia vida. Ciertamente Pablo no hacía todo lo que tenía derecho a hacer. Pablo hacía solamente aquello que servía a la causa de Cristo, y que nutría y protegía la salud espiritual de los creyentes que habían sido confiados a su cuidado. Eso es verdadera madurez, dice Pablo. Y esa es la actitud que necesitas tener si quieres estar seguro de recibir una recompensa eterna. Y allí es hacia donde Pablo se dirige ahora. Él hace la transición hacia este tema relacionado en los últimos versículos del capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que yo estoy compitiendo para ganar, dice Pablo. Y por lo tanto, como un atleta, no estoy preocupado por la comida o la bebida. No estoy obsesionado con mis comodidades personales. Al contrario, estoy viviendo una vida extraordinariamente disciplinada en la búsqueda de una corona incorruptible. Y así también deberían vivir ustedes. Porque no todos los que son bendecidos, no todos los que han recibido gracia y ayuda, no todos los que comienzan bien terminan cruzando la meta y recibiendo el premio por el cual han competido. Muchos lo pierden todo. Muchos terminan su carrera en vergüenza porque nunca aprendieron a ejercer disciplina y dominio propio. Ese es el tema del capítulo 10. Ahora, la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1.
Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Así que Pablo está haciendo aquí una comparación entre las experiencias de la iglesia del Antiguo Testamento y las experiencias de la iglesia del Nuevo Testamento. Y utiliza un lenguaje muy específico para dejar eso completamente claro, que fueron bautizadas en Moisés, de comer alimento espiritual y de beber bebida espiritual, con el fin de resaltar esta tipología particular. Y eso es exactamente lo que es. Es tipología espiritual. De hecho, esa es la misma palabra que Pablo utiliza en el versículo 6. Utiliza la palabra griega tipos, que significa patrón, forma, tipo o ejemplo. La idea es que las historias del Antiguo Testamento fueron escritas y preservadas porque establecen el patrón general de la interacción misericordiosa de Yahweh con su pueblo. Dicho de otra manera, se nos muestra una y otra vez el mismo ciclo: revelación divina, desobediencia humana y juicio divino. Así que nuestra situación es muy parecida a la de ellos. Pablo está diciendo, al igual que ellos, nosotros hemos sido bautizados en Jesucristo, nuestro mediador del pacto. Los israelitas fueron bautizados en Moisés. Los cristianos han sido bautizados en Cristo. Ambas acciones señalan lealtad. Pero el problema es que no siempre se viven las implicaciones prácticas de esa lealtad. Ese es el asunto. Hacer una profesión de fe en un momento determinado no tiene mucho valor si no continúas viviendo las implicaciones de esa profesión de manera constante. Los israelitas fueron bautizados en Moisés, pero luego desmintieron su propia confesión al participar en idolatría pagana. No seas así. Asegúrate de dar evidencia diaria de tu lealtad exclusiva a Cristo. Ese es el punto. Ahora, en medio de esto, Pablo dice algo muy interesante que debemos notar con atención. Dice, hablando de los israelitas en el desierto, que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso está en el versículo 4. Eso es verdaderamente notable. En el Antiguo Testamento era muy común referirse a Yahweh como nuestra roca, entendiendo que la roca que les dio agua era provista por Dios y estaba asociada con Él. Era una señal de su presencia y de su gracia sustentadora en medio de su pueblo. Pero ahora Pablo dice claramente, esa roca era Cristo. Jesús es la roca. Jesús es la presencia y la gracia sustentadora de Dios en medio de su pueblo. Esta es una afirmación profundamente importante acerca de Cristo. Así que estas personas, en cierto sentido, tuvieron participación en Cristo incluso en el desierto. Sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, y como resultado murieron en el desierto. No recibieron su herencia. Versículo 6. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no deseemos el mal como ellos lo hicieron. Nada predice mejor la forma del futuro que la forma del pasado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si quieres saber qué le sucederá a la iglesia del Nuevo Testamento si adopta una actitud ligera hacia la inmoralidad sexual,
o si comienza a vacilar en su lealtad exclusiva a Dios, mediante la fe en Cristo, entonces todo lo que necesitas hacer es revisar la historia de la Iglesia del Antiguo Testamento. Allí verás exactamente cómo es probable que Yahweh responda. Cuando piensas que puedes adorar a Dios como quieras, incluso adoptando formas paganas, y permitiendo la inmoralidad sexual, estás llamando sobre ti los mismos juicios que cayeron sobre el pueblo en Éxodo capítulo 32. Y si piensas que puedes participar en estos festivales paganos, que puedes sentarte a la mesa del Señor, y luego ir a entregarte al desenfreno alrededor de la mesa de los demonios, entonces experimentarás una disciplina similar a la que enfrentó el pueblo en Números capítulo 25. ¿Es eso lo que quieres? En el versículo 9, Pablo hace referencia al incidente de murmuración en Números capítulo 21, la historia de la serpiente de bronce. Allí el problema fue que el pueblo no estaba satisfecho con la comida y la bebida que Dios había provisto. Querían más. Ese deseo descontrolado los llevó a tentar a Yahweh, y fueron castigados. ¿Es eso lo que quieres? En el versículo 10, Pablo se refiere a la historia en Números capítulo 14, cuando el pueblo dijo que quería volver a Egipto. Allí estaban mejor. Había más comida, y mejor comida. ¿Recuerdas que Yahweh no se agradó de eso? ¿Y que el pueblo fue destruido? Estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros. El Antiguo Testamento es una advertencia. Nos dice que por falta de disciplina y por falta de dominio propio, toda una comunidad puede perder su herencia y atraer sobre sí la disciplina de Dios. ¿Es eso lo que quieres? Porque hacia eso te diriges, dice Pablo. Versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportarla. No es como si estuvieras enfrentando pruebas completamente nuevas o únicas. Estas son tentaciones comunes a todos nosotros. La comida y el sexo han sido el anzuelo en muchos ganchos del enemigo. No eres el primero en enfrentar esta batalla. Pero cobra ánimo. Dios es fiel. Nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Eso implica que como cristianos, sí somos capaces de resistir la tentación. Nunca somos completamente dominados. Si pecamos, es porque elegimos pecar. En Cristo, el creyente es capaz de pecar, pero también es capaz de no pecar. Esa es una promesa. Dios limitará la prueba, fortalecerá tu determinación, y proveerá una vía de escape para que puedas soportarla. Alabado sea Yahweh. Versículo 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 14 al 22. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Al acercarse a su conclusión, Pablo desafía a los corintios a evaluar su razonamiento. Juzguen ustedes mismos, dice. ¿La copa de bendición no es participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es participación en el cuerpo de Cristo? Sí, por supuesto que lo es.
Estamos unidos a Cristo y también los unos a los otros. Entonces, piensa bien. ¿Qué crees que está ocurriendo en esas fiestas paganas? Te estás uniendo a los participantes. Y te estás vinculando con el poder espiritual que es honrado en esas oraciones y bendiciones. Y para que no haya confusión, Pablo aclara, no está diciendo que esos dioses paganos sean reales. No, lo que los paganos sacrifican, los sacrifican a los demonios, no a Dios. Y Él no quiere que los creyentes participen con demonios. Ese es el punto. Los corintios pensaban que estaban más allá de la idolatría, porque sabían que no existían dioses paganos reales. Pero en realidad nunca han existido dioses paganos. Y sin embargo, siempre ha existido la idolatría. Porque la idolatría no se trata de la estatua, se trata de la lealtad, se trata de la devoción. ¿Estás completamente entregado a Dios por medio de Jesucristo o no lo estás? Ese es el asunto. Y es un asunto de enorme consecuencia. En el versículo 22, Pablo hace alusión a Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con gente insensata los provocaré a ira. Yahweh reconoce que estos ídolos no son Dios, y aún así es provocado a celos. ¿Por qué? Porque el pueblo ha demostrado deslealtad. Ese es el problema. Y como respuesta, Yahweh retiró su protección, y los entregó a sus enemigos. Eso es lo que arriesgas, dice Pablo, si continúas en este camino imprudente. Versículo 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 30. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque de Yahweh es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque de Yahweh es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Lo que uno come no es lo más importante. Lo importante es no causar tropiezo. No ofendas a Dios. No ofendas al hermano débil. No ofendas a la iglesia. Ese es el punto. Pablo aplica este principio a situaciones cotidianas. En el mercado, no hagas preguntas acerca del origen de la carne. Si preguntas y te dicen que fue sacrificada a un ídolo, entonces tu conciencia queda públicamente involucrada. Ahora tu acción comunica algo. Así que no preguntes. Es solo carne. Da gracias a Dios y come. El problema no es la contaminación. El problema es la asociación. En una reunión social, come lo que te pongan delante. Pero si alguien señala que esa carne fue ofrecida en sacrificio, entonces abstente. Esa noche eres vegetariano. Es un pequeño sacrificio para evitar causar confusión o tropiezo. Versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 31 al 33. Sí, pues comen o beben, o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, así como yo en todo agrado a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que, ya sea que comas o bebas, o cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Cuando tomes decisiones, comienza allí. ¿Esto honra a Yahweh? ¿Esto me acerca más a Cristo? Y luego pregúntate, ¿esto causará tropiezo?
¿Esto dañará a un hermano más débil? ¿Esto edificará a la iglesia? Esa es la preocupación del cristiano maduro. Gracias a Dios, y gracias a ti por acompañarnos en otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.